vamos a arrancar. Lo primero de todo, pues nada, felicitaros por estar aquí en este taller, daros mi más sincera gratitud por formar esta parte de este taller y compartir este ratito que vamos a estar juntos, ¿no? Vamos a estar una hora viendo pues, cómo es esta implementación de la metodología de Agile Procurement a muy alto nivel. Yo lo que os pido es que en cualquier momento que tengáis cualquier duda o me queráis parar, que por favor pues levantéis la mano y me hagáis la pregunta correspondiente que se os ocurra para que esto sea de valor y que el tiempo que vamos a estar juntos que le saquemos el máximo provecho. Al final de lo que trata la sesión de hoy, de este taller, es situarnos en una problemática que no es que lo diga yo, lo dice este señor Paul Valery desde hace ya mucho tiempo, que bueno, pues el futuro ya no es lo que era. Estamos todos viviendo en momentos convulsos en términos de inflación, de nuevas tecnologías, irrupción de nuevas tecnologías, por otro lado planes de contingencia de un lado para otro y siempre teniendo muy presente en cómo hacer más estratégica la función de compras y abastecimiento. Con estos ingredientes y esta incertidumbre, permitidme que me presente. Desde Agile Procurement, empresa en la que yo soy fundador y con 20 años de experiencia en el sector de compras, tanto en distribución alimentaria como sector dental, estos últimos años estamos desarrollando diferentes iniciativas para, con esta filosofía de convertir al departamento de compras en una startup interna, dar un salto de calidad y poder afrontar estos retos del presente en términos de cuáles van a ser las competencias del futuro necesarias ya presentes para compras. Hemos colaborado en diferentes investigaciones, relevando soluciones tecnológicas. Escribí este libro, El dilema de compras para el CEO, donde bueno, pues, atesora el concepto del procurement líquido. Y cuando terminemos pues, esta sesión, os enviaré a los que habéis asistido una investigación que acabamos de justo publicar, todavía está calentita, que es un handbook del ProcurTech. Lo hemos hecho en colaboración con este clúster, ProcurTech Innovation Cluster, donde tengo el honor de ser Cluster Manager y es una herramienta que nos están diciendo que es muy útil porque, bueno, pues como mínimo identifica 100 actividades y funciones de la función de compras asociadas a diferentes tecnologías, con lo cual nos llevamos esa aproximación de cuáles son las 100, que podrían ser probablemente más, funciones o actividades que desarrollamos en el ámbito de compras y además qué tecnologías, no empresas, tecnologías, pueden ser impactadas y cómo hemos de aprender a trabajar con ello. Como os digo, pues se trata de transformar la startup interna, innovadora, digital y sostenible. Innovadora, por lo que vamos a ver hoy, que es la parte de foco en solucionar problemas y contribuir al éxito del negocio de clientes internos desde una perspectiva muy de innovación en el proceso. Y por otro lado, digital, que tiene más que ver con todas las herramientas y habilidades digitales que vamos a tener que ir incorporando con la inteligencia artificial como gran tendencia en la actualidad y por supuesto también sostenibilidad. El flujo de la sesión que os propongo es este que veis aquí. Haremos 5 minutos de bienvenida, que es en lo que estamos ahora, para mostrar el contexto. Otros 10 minutos de qué es Agile Procurement, qué es esto del Agile Procurement, y después cómo se construye un modelo de Agile Procurement y os me gustaría escuchar las conclusiones que podamos sacar. Una vez que terminamos este primer bloque de 30 minutitos, pues os presentaremos la academia para que veáis qué es lo que hacemos y todos los que estamos dentro de este proceso de innovación y de aprendizaje continuo, porque siempre decimos que no solamente enseñamos los profesores que estamos, sino que también aprendemos de la propia función. Lanzamos una encuesta en LinkedIn donde preguntábamos de manera ciertamente intencionada, no a los compradores, sino a los otros clientes internos y otras funciones y también vendedores, cómo les hace sentir la función de compra, y la verdad es que el resultado fue bastante esclarecedor. Estamos en un punto de alta indecisión e incertidumbre y además nos ven como una solución arcaica. Eso es lo que nos dicen, que somos lentos respecto al time to market, que somos demasiado burocráticos y al mismo tiempo que nos fijamos en nuestros objetivos interdepartamentales. Por eso, cuando hablamos de una organización tradicional de compras, estamos visualizando pues una pirámide donde tenemos la jerarquía en la parte más alta, toda la parte burocrática en el medio y los diferentes silos. El modelo hacia el que están transicionando los best in class es este modelo en el que
se rompe lo tradicional hacia el Agile con una dirección o un director de compras responsable en el centro, dándole mayor protagonismo a los equipos, que son 100% responsables de una manera muy transversal y poniendo, y esto es importante, foco en la gestión de actividades y en la ejecución. Siempre hemos oído que hemos de ser más estratégicos, es cierto, pero también es cierto que en muchas ocasiones hay una brecha entre la ejecución y la formulación estratégica del propio organización de compras y también sucede que hay una brecha entre la formulación estratégica del departamento de compras y la formulación de la empresa estratégica. Entonces, el modelo Agile, según McKinsey, nos lleva a una organización donde vamos a funcionar en 3 dimensiones, con una primera dimensión que es de estructura, donde está pues, esa organización celular más flexible, menos burocrática, con habilidades de management 3.0 y muy enfocada en los logros y en los resultados. Muy importante este concepto de ciudadanos tecnológicos, que hoy no lo vamos a tocar en profundidad, pero sí que cada vez más es necesario que incorporemos habilidades suficientes como para poder hacer autosoluciones sencillas o trabajar con estos asistentes virtuales y estos modelos de datos que podamos gestionar dentro de la organización o contribuir a la compra de las nuevas tecnologías dentro de la empresa. La segunda dimensión es una dimensión también muy importante de Power Skills, de las habilidades blandas, donde tenemos estas 5 habilidades, desde las intrapersonales e interpersonales hasta el propio desarrollo de tareas en entorno genérico. Y donde entramos en la ejecución es en cuanto hablamos de procesos con herramientas como son el Kanban, Scrum, Design Thinking, creatividad, algunas herramientas que conectadas, como vamos a ver, con algunas de las herramientas tradicionales de nuestro mercado de compras y de nuestra profesión, pueden apoyarnos a sacar un mayor rendimiento de toda la operación y la innovación en el proceso hacia el Agile Procurement. No sé si os veis reflejados por el contexto actual, cuando hablamos de la función de compras, que hace 20 años estábamos todos en reducir precios, hace 3 años, antes de la pandemia, más o menos en reducir costos, minimizar riesgos, incrementar valor y contribuir a esa innovación, y de repente hoy estamos de nuevo en lo que podríamos denominar los básicos, como es asegurar el suministro, mitigar los precios de inflación y ampliar las compras de una manera más responsable con la directiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo el ESG. Esta es una realidad que al mismo tiempo nos ha venido con todo el FOMO, ¿no? el perder el miedo a trabajar con las herramientas tecnológicas y todas las tecnologías avanzadas que se van implementando. Es decir, no estamos en un entorno de aguas tranquilas, vivimos en un entorno de aguas turbulentas. Cuando hacemos un taller y vamos a empresas, la hoja de ruta que habitualmente seguimos es esta que os planteamos aquí, desde la primera sesión donde hablamos de compras inteligentes, de Intelligent Procurement, los marcos de Agile Procurement, y vamos a gestionar con el taller desde la iniciación de la iniciativa hasta la propia entrega del proyecto utilizando estrategias digitales y automatización de procesos. Hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en la primera parte. Las reglas son las que ya os hemos comentado, pues bueno, que si levantéis la mano si tenéis alguna duda, si tenéis que salir, pues por favor, mejor que salgáis a que estéis ahí sin compartir. Las herramientas digitales que utilizamos, que no utilizaremos hoy porque no hay tiempo, pero esencialmente son Airtable, donde construimos el modelo de Agile con el Agile Procurement Software, y los tableros Miro, donde de manera colaborativa trabajamos con todas las metodologías. Y como os decía en el taller, hoy nos vamos a centrar en esta primera parte de entender cuáles son las dimensiones de compras dentro del director de compras del futuro y hacia dónde vamos con el modelo. Así que, llegados a este punto, pues lo primero que me gustaría preguntaros es qué es para vosotros Agile Procurement. ¿Qué pensáis que es Agile Procurement? Digo que pongáis ahí en el chat, que elijáis una de las opciones. Cuando hablamos de Agile Procurement, ¿qué os evoca? La opción A, la B, la C o la D. Ponedla por favor ahí en el chat. Habitualmente cuando hacemos este ejercicio en clase, las opciones suelen estar siempre entre la A y la B. Por esto que decía también ahora Yolanda, ¿verdad? Que Agile muchas veces es considerado como una herramienta para ser más rápidos, para ir más veloces. La B es fantástica porque efectivamente trae un modelo de creatividad,
La que podríamos decir que se ajusta más a una realidad agile sería la opción C. ¿Por qué? Bueno, porque la opción C lo que nos está evocando es adaptabilidad, que es uno de los conceptos fundamentales cuando estamos hablando de Agile y también de Agile Procurement. Es decir, no se trata de ir más rápido, sino se trata de trabajar de manera adaptada en ciclos muy cortos para de esa manera poder ir más rápido, pero con un sentido y no solamente en un Fórmula 1 que podemos ir o en un deportivo que podemos ir muy rápido, pero si no nos adaptamos a las necesidades inciertas, que cada vez son más que las ciertas, vamos a ser menos eficientes. Esa es la definición del C, y por lo que bueno, pues ponemos como estaban aquí en la opción C. Si avanzamos en el modelo, cuando hablamos de una organización que es jerarquizada, estamos hablando de modelos waterfall, de modelos donde arrancamos un proyecto, se analiza, se planifica, se diseña, se construye, se testea y se despliega. Y esta es la realidad de unos de esos proyectos que son, o podríamos definir como proyectos ciertos. Es decir, son esos proyectos, es otra de las preguntas que siempre hacemos en clase a la hora de preguntar sobre el proyecto Waterfall y Project Management, es la realidad de estos proyectos, cuál es el objetivo o el indicador principal para llegar a éxito a un proyecto de estas características. Y generalmente la respuesta que encontramos es el tiempo. Es decir, que con el presupuesto que ya se ha asignado y que es cerrado, cumplamos con el proyecto o el proceso en el tiempo que hemos dicho. Y en este sentido, los indicadores condicionan el comportamiento y, por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Que nos enfocamos en cumplir con esa meta, que es llegar a tiempo. Y cuando llegamos a tiempo a esa meta, muchas veces lo que sucede es que nuestro cliente interno nos dice, bueno, ¿y para qué has estado dedicando tanto tiempo en este proyecto que realmente para nosotros no tiene sentido o no lo vamos a materializar? Y nos frustramos muchísimo porque pasados 2 meses o 3 meses nos encontramos con que hemos estado dedicando tiempo que no nos sobra porque estamos siempre con la urgencia y nos hemos encontrado en una situación en la que definitivamente no hemos podido avanzar como quisiéramos. Sin embargo, cuando hablamos de esta otra metodología más adaptativa, pues encontramos que lo que hay es más incertidumbre, los requerimientos cambian, el presupuesto es dinámico y hablamos de tecnología e innovación. Por lo tanto, uno de los temas que siempre salen y que me gustaría que tengamos claro es que cuando se habla de Agile Procurement sí se planifica y es muy importante, y antes de planificar se analiza. Lo único que en el momento en el que hacemos ese testeo, ese diseño y esa construcción, estamos iterando. Y venimos iterando para efectivamente poder obtener un mayor resultado de lo que vamos a integrar y lo que vamos a incorporar a la hora de desplegar el proyecto. ¿Sí? Ok, continuamos. Diferencias algunas diferencias y ventajas y desventajas entre el modelo Agile y Waterfall. Aquí la pregunta fundamental es saber cuál es el momento idóneo para utilizar un marco Agile o un marco Waterfall. La ventaja es que necesitamos habilidades diferentes dentro del equipo, de los propios ownership del equipo y de los product managers y los product owners, y que los equipos sean ciertamente resilientes y con poca especialización en términos de equipo, sino en términos más bien de disciplinas. A muy grandes rasgos, estas serían las diferencias, y la idoneidad de elección va a ser: elegiremos Agile siempre que los requerimientos sean inciertos y que además los stakeholders estén verdaderamente implicados para trabajar de manera colaborativa. Cualquier cambio además tiene que ser menos costoso porque vamos a ir de esa manera adaptativa, girando y haciendo iteraciones en ciclos cortos, y el caso de buscar equipos han de ser siempre transparentes y colaborativos. Cuando tengamos esta aproximación, aplicaremos Agile, y no siempre Agile ha de aplicarse a Procurement, sino que hemos de tener en el radar la perspectiva suficiente como para saber cuándo vamos por un marco Agile o cuándo vamos, y ahora lo veremos con un caso práctico con Waterfall, que es más de requerimientos ciertos, con stakeholders más inflexibles, un cronograma estático, presupuesto muy bien definido y con esos requerimientos más regulatorios y de compliance.
La definición de Agile es sencilla: adaptabilidad, de Waterfall, aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas, técnicas. Ya se trata de que todos estos requerimientos para el proyecto fluyan. Como os decía, cuando hablamos de este proceso Agile, utilizamos, y no me gusta ni a los profesores cuando hacemos la formación de Agile Procurement, centrarnos demasiado en las terminologías, lo siento por esto, pero es verdad que es más útil para nosotros el que os llevéis las herramientas y el proceso de cómo aplicarlo a los nombres y las terminologías, porque muchas veces lo que nos sucede al aplicar la terminología o centrarnos demasiado en la terminología es que nos liamos en entender cuál es la terminología, las herramientas, y nos llenamos de herramientas que no utilizamos, de términos que no sabemos cómo aplicar, y aplicamos un mal Agile Procurement. Básicamente os dejo ahí algunos términos que siempre van a estar presentes, como es el de Product Owner, el Sprint, el Product Backlog, Scrum y adaptabilidad. Y en el modelo de 3 dimensiones de pasos del procurement líquido, que es en el que nos soportamos dentro del marco y veremos las diferentes rutas, siempre arrancaremos haciendo un análisis muy profundo del gasto y con una filosofía y una mentalidad de data driven, de entender cuáles son los datos necesarios para avanzar en el proyecto, y dentro de los proyectos, en función de cómo sea el proyecto, vamos a ir por un camino más largo o por un camino más corto, entendiendo las necesidades, haciendo en algunos casos pues uso de inteligencia competitiva o de selección de riesgo proveedor, hasta llegar al output, que sería este momento en el que se gestiona el proceso de negociación y termina en un contrato y en mejora continua. Yo os digo que a muy alto nivel, bueno, pues estamos hablando de esto, donde sería este dinosaurio que siempre nos permitimos hacer la broma del sourcing, en este proceso donde podemos aplicar en un proyecto la metodología Agile Procurement y con la aplicación también de la tecnología y algunas herramientas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de proyectos en los que nos vamos siempre o casi siempre a poder enfocar en la metodología? Bien, si hablamos de un pedido de compra de negociación táctica, es decir, una negociación sencilla, puede parecer que es completamente cierto y por tanto que no aplica la metodología Agile Procurement. Desde nuestra perspectiva de lo que entendemos por Agile Procurement, sí que aplica por esas 3 dimensiones que decíamos de innovación, innovadora, digital y sostenible. En estos casos vamos a desarrollar autosoluciones, vamos a ver cómo ser más eficientes apoyándonos en las automatizaciones de procesos que podemos hacer nosotros mismos o con herramientas digitales que podemos integrar para que estas compras que suelen estar en la cola de gasto o que son negociaciones más tácticas fluyan de una manera más eficiente. A la hora de crear esas eficiencias utilizaremos marcos Agile y a la hora de ejecutarlas tendremos soporte en la tecnología, y una vez que esté configurado nos permite ser más eficientes y por tanto lo metemos dentro del marco. Si hablamos de negociaciones estratégicas, aquí es donde tenemos todo, desde el input hasta el output, los pasos que vamos a aplicar con el modelo Agile Procurement, y sería un Strategic Sourcing Process donde en esa gestión estratégica de un proyecto que tradicionalmente nos puede llevar 2 o 3 meses, lo dividimos en pequeños ciclos y aplicamos la metodología. Y el otro gran bloque, que es el de negociación de proyectos singulares, es un bloque que cada vez más nos encontramos en nuestro desempeño de la profesión, y son aquellos proyectos que nacen, en los que preferiblemente estamos en la originación y no tenemos ni idea de cómo van a terminar, o no sabemos a la hora de contratar sobre la necesidad que se ha identificado cuál es el mercado de proveedores, o si hay un mercado de proveedores lo suficientemente competitivo como para poder poner a competir a 2 en igualdad de condiciones. Es decir, son esos proyectos que son más inciertos. Y aguas abajo podemos trabajar con los marcos en gestión por categorías, optimizaciones Lean, gestión de riesgos ESG, con mayor profundidad. Aquí lo que os estaba comentando para las rutas. Pues, la ruta de pedido de compra o negociación táctica está en el output. Estamos hablando de tecnología. La más larga sería una negociación estratégica, y la negociación de proyectos singulares en este esquema que veis que no dice mucho, bueno, pues lo que nos permite es aplicar diferentes herramientas.
una vez que hemos analizado y identificado cuáles son las necesidades y recolectado esos datos, vamos a identificar si vamos adelante con el proyecto o no y con qué equipo, cuál va a ser el equipo, y este equipo nos apoyaremos a la hora de construirlo con herramientas Agile, con el mapa Stakeholders, y creamos ese entorno de trabajo para poder trabajar con el marco Agile. Avanzando hacia un modelo estratégico, pues ya podemos avanzar también en diferentes herramientas como son las autoevaluadas habilidades que nos van a permitir poner en disciplinas equipos que verdaderamente funcionen bien y con una metodología que es el embudo de compras y de inteligencia competitiva. Luego, cuando estamos ya haciendo el diseño, utilizamos, como veis, herramientas tradicionales como la matriz de Cradis, pero también Business Model Canvas y otras herramientas que nos permiten analizar esa inteligencia de negocio de una manera más adaptativa y con herramientas más Lean Startup. A la hora de construir el modelo, entrando ya en cómo es la ejecución, lo que hacemos en los talleres es trabajar con esta herramienta de Airtable que se construye. Es decir, cada uno de vosotros construís una herramienta que la hacemos con esta solución que es Airtable, que es muy versátil y que permite incluso integrar e incorporar bots y hacer algún tipo de soluciones y conectar dentro de lo que nosotros tenemos construido, que os compartiremos también cuando terminemos la sesión, el modelo. Lo único que os adelanto que el modelo no es 100% funcional, porque debería estar conectado con las diferentes bases de datos y eso no nos lo permite, pero vais a poder tener un modelo de gestor de proyectos que lo podéis utilizar sin todas las conexiones al centro de excelencia, a todo el conocimiento y a las aplicaciones que están conectadas en nuestra plantilla Airtable. Pero a muy alto nivel se trata de generar estos pasos donde desde la solicitud del proyecto hasta el alta del proyecto y el cierre del proyecto vamos gestionando con el marco Agile. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un desglose de cada uno de los puntos. El primero, que es la de alta de proyecto, sobre todo lo que vamos a identificar es la criticidad. Si la criticidad que nos han dicho del proyecto tiene que ver con la criticidad que nosotros pensamos que el proyecto tiene y cuáles van a ser ese motor que se liga con los objetivos del negocio. Esto es fundamental, que a la hora de arrancar un proyecto sepamos identificar muy bien cuáles son los objetivos que están ligados dentro de ese proyecto al negocio. Y para ello no solamente nos vamos a basar en lo que nos diga la solicitud de cliente interno, sino que también vamos a hacer un análisis algo más interrogativo de cuál es esa necesidad, identificarla y ubicarla muy bien el tipo de proyecto que es para poder seguir avanzando en función de las rutas que hemos visto antes. En ese caso, pues es lo que veis aquí, hay diferentes tags por el tipo de proceso, de proyecto y las herramientas que vamos a poder tener allá. Y en la herramienta funcional que os comentaba, hay conectado un centro de excelencia y el centro de excelencia está conectado a diferentes artículos, papers, recursos, vídeos que ayudan en el proceso con el asistente a ir recomendando cuál es el mejor camino que se podría seguir en función de cada proyecto. Una vez que hemos decidido el modelo, dentro de la herramienta, vosotros, ya que tenéis la plantilla, podéis construir el modelo que queráis. Es un modelo abierto para crearlo con las particularidades de cada empresa. Nosotros, para utilizarlo de manera eficiente en términos académicos, tenemos que construir este modelo que es el que utilizamos, pero siempre cada casuística permite desarrollar diferentes modelos porque es un modelo abierto. Las conclusiones, ya por finalizar, hablamos de que Agile Procurement se trata como definición de adaptabilidad. Es un sistema celular con una estructura, personas y procesos, y es muy importante hacer un performance con ese modelo de pasos y esas herramientas que vamos a ir viendo. Y las métricas que se las ha comido la diapositiva, que serían los indicadores de gestión y los OKRs. Y hasta aquí sería la parte del taller. Me gustaría que en este tiempo que tenemos hasta finalizar y que os presentemos qué hacemos en la academia, pues que tengamos una conversación y que me hagáis preguntas, que seguro que os han surgido muchas dudas, así no solamente estoy hablando yo, para que tengáis también esa
voy a ir rápido, esa perspectiva de quiénes somos los que estamos detrás de Agile Procurement y de esta iniciativa. Este es el módulo, este módulo que veis, es justo todo lo que hemos estado hablando, lo que me decías en cuánto tiempo, Olga, se hace. Bueno, pues desde un punto de vista formativo, lo hacemos en 2 meses aproximadamente, con diferentes sesiones híbridas o presenciales online, donde vamos desarrollando todo el proyecto. Y si se hace en consultoría, pues habitualmente te lleva algo más de tiempo porque hay que meterse a trabajar en el proceso. Los profesores que estamos detrás de la iniciativa somos más de 40 del mercado de compras, y algunos porqués de por qué nos han elegido son que realmente se genera un buen networking y se trabaja de manera práctica y en taller. A mí una de las cosas que siempre me ha preocupado cuando he sido director de compras y he hecho formación en mis equipos es, y después de esta formación y esta teoría, ¿qué es lo que queda? Entonces estamos muy enfocados en que sea práctico. Vamos a presentaros también la comunidad. Es una comunidad abierta donde hay diferentes herramientas, y estas herramientas son tanto biblioteca de recursos como bibliotecas con herramientas como el Handbook que os compartiremos, que hemos trabajado en colaboración con Procurtec, y otras herramientas trabajadas como esta de Laticompras, ebooks, plan de carrera, desarrollo profesional, todos los eventos que hacemos del Innovation Day. Bueno, una comunidad donde poder ampliar más aparte de la formación in company. El orquestador de proyectos de compras, que es el que os comentaba, que para implementar la metodología utilizamos también con esta plantilla, y nos enfocamos en estas 10 cosas que van a cambiar una vez que haces la formación que hemos identificado con esas competencias del futuro. De la parte de Agile, en esa escuela de Agile estarían las 2 primeras, la parte de agilidad y eficiencia y de adaptabilidad proyectada. Luego en la escuela de innovación y compras, que sería esa excelencia empresarial del abastecimiento y la innovación colaborativa, estamos hablando de todas estas herramientas que nos permitan convertirnos en ese management 3.0, de ser más emprendedor interno, más innovador y utilizar herramientas que tienen más relación con la innovación desde la propia área de compras y trabajar de una manera más estratégica. Y las otras escuelas, desde Procurtec hasta las habilidades blandas y de sostenibilidad y datos, tienen ya foco en la herramienta, en la macrofoto de soluciones y de tecnologías, no solamente empresas, sino tecnología. Entonces aquí lo que se ven son casos de uso, muchos casos de uso, y estos casos de uso están contados desde muchas ocasiones de que el propio equipo de compras que lo cuenta con sus puntos de dolor, que es lo que justo lo contrario a lo que se ve en los congresos. Yo ahora mismo estoy en un congreso y lo estoy viendo, ¿no? Justo lo contrario a eso. Este es el caso de uso, me ha ido fantástico, lo he implementado en un poco tiempo y me ha ido genial, y vengo y te lo cuento. Pues nosotros lo que hacemos es darle la vuelta y lo que contamos son los puntos de dolor, cuáles fueran las problemáticas a la hora de implementar ese caso de uso, y lo cuenta el equipo de compras para que nos llevemos esas herramientas de valor. ¿Qué más os digo? Bueno, la ruta siempre, esto es importante, siempre hacemos un levantamiento de información. Ese levantamiento de información arranca con el test de autoevaluación, que este test de autoevaluación en sus tripas es el que devuelve ese resultado de cuáles son las disciplinas para la hora de gestionar el proyecto dentro del marco Agile. Podemos identificar cuáles son las disciplinas de nuestro equipo, y una vez que hemos terminado ya todo esto, hacemos las sesiones con los talleres y terminamos siempre con un proyecto presentado de manera simulada ante un tribunal, que somos nosotros, para poder aprender esas habilidades de comunicación también. Hay una parte grabada dentro del Master Course, cuando no es formación in company, y otras que son sesiones en vivo. Y nada, ya por cerrarlo, tenemos la plataforma que es eLearning. Dentro de la plataforma hay una parte que son las píldoras, que son los cursos grabados asíncronos. Una pregunta que suele ser habitualmente es ¿cuánto tiempo lleva hacer estas 6 escuelas? Igual aquí no hay respuesta, pero la media, y ahí sí tenemos métricas, es de una dedicación de unos 15 minutos diarios, 5 días a la semana, y en 3 meses se han completado las 6 escuelas. Y se va avanzando, pero también hay, dependiendo de disponibilidad, pues gente que se pega a atracones, igual que con Netflix se pegan los atracones. Se entrega el certificado y ahí hay un desarrollo. Y una pieza también muy importante es que dentro de la membresía
tenemos acuerdos con algunas de las empresas tecnológicas que nos dan acceso durante un tiempo gratuito a una sección demo dentro de algunas de las funcionalidades, que es interesante, según nos vais comentando. La experiencia de nuestros estudiantes siempre nos dicen que los recursos es uno de los temas más valorados, las herramientas ProCurtec también. Las Office Hour, tenemos llamamos Office Hour a una sesión en la que nos juntamos el grupo y debatimos, como estamos haciendo ahora, una ronda de preguntas y respuestas después de lo que hemos conversado sobre cuáles son los temas, y también ayuda al networking, la comunidad y el ponerlo en práctica lo aprendido de manera inmediata.